Llegaste a esta casa con las manos vacías, Renata, y así te vas a ir sin un centavo. Doña Pilar dejó caer mi plato sobre la mesa de cristal, un ruido seco. Todos en la cena de su cumpleaños rieron. Un segundo después, la puerta se abrió y un joven con traje y una carpeta azul entró. Mi nombre es Renata Salazar, tengo 38 años. Soy contadora pública aquí en Monterrey. Mi esposo, Mateo, falleció hace 2 años de un infarto. Tenía apenas 41. Desde entonces, he vivido en su casa de San Pedro con mi suegra, doña Pilar, y mi cuñado, Gustavo. Esa casa, por cierto, Mateo la heredó de su padre. Era un sábado por la noche. La luz tenue de los candelabros se reflejaba en el brillo del oro y la plata sobre la mesa. El aroma a cordero asado y vino tinto llenaba el comedor. Afuera, la brisa de febrero mecía las jacarandás. Dentro, la tensión era palpable, aunque yo me negaba a verla. Los ojos de doña Pilar, normalmente fríos y calculadores, esa noche brillaban con una malicia que me inquietaba. Gustavo, mi cuñado, no dejaba de mirarme de reojo, con una sonrisa burlona que no le cabía en la cara. Yo había preparado el postre, un flan napolitano, el favorito de Mateo. Me había esmerado, horas en la cocina, con el calor del horno en la espalda, intentando que cada burbuja de caramelo fuera perfecta. Quería complacer a doña Pilar, quería sentirme parte de la familia, aunque Mateo ya no estuviera. En el fondo sabía que era inútil. Sabía que había una grieta, pero me aferraba a la esperanza. Doña Pilar, con su vestido de seda azul y su collar de perlas, me observó con desdén mientras yo intentaba tomar asiento. La mesa estaba llena, más de 20 personas. Familiares, amigos de la infancia de Mateo, socios de los negocios de Gustavo. Todos los ojos estaban puestos en mí. El murmullo de las conversaciones se apagó, se hizo un silencio pesado. Mi suegra tomó mi plato, el que yo misma había puesto con esmero hacía solo unos minutos, y lo empujó hacia mí. No lo puso con delicadeza, lo deslizó con la fuerza suficiente para que golpeara el borde de la mesa. El sonido resonó en el comedor como un disparo. Su voz, que normalmente era un susurro autoritario, se elevó, clara, incisiva. Llegaste a esta casa con las manos vacías, Renata, y así te vas a ir sin un centavo. La frase me golpeó como un latigazo. El calor subió a mi rostro. Sentí cómo las mejillas se me ponían rojas, un ardor que llegaba hasta las orejas. Las risas estallaron, risas incómodas al principio, luego más sonoras, contagiosas, risas que me quemaban. Gustavo levantó su copa de vino tinto, el gesto lento, teatral. Su mirada se encontró con la mía, sus ojos brillaban con una satisfacción cruel. Ya deja de contar centavos, Renata, dijo y brindó. Brindó por mi humillación. En ese momento exacto, la puerta de la entrada se abrió. Todos los ojos se giraron hacia el sonido. Un joven, no más de 25 años, con un traje gris impecable y un portafolios de cuero oscuro, apareció en el umbral. En su mano derecha sostenía una carpeta azul turquesa, de esas que usan en las notarías. Era gruesa, llena de papeles. Su rostro era serio, profesional, sin una pizca de la alegría que se esperaría en una fiesta de cumpleaños. Miró alrededor, sus ojos recorrieron el comedor hasta que se detuvieron en doña Pilar. Disculpe la interrupción, dijo con voz grave, aunque juvenil. Vengo de parte del notario Flores. Tengo unos documentos muy importantes que su esposo, don Rafael, le pidió que le entregara en persona hoy. La risa se ahogó en las gargantas. La sonrisa de Gustavo se congeló. Doña Pilar, siempre tan controlada, abrió la boca y la cerró sin decir una palabra. Solo el sonido del cristal del portafolios al chocar con la mesa, un golpe sordo, llenó el silencio. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre, y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. Yo me había escondido en el pequeño cuarto de lavado, justo al lado de la cocina, después de que el joven del notario llegara. Desde allí podía escuchar todo, aunque no podía ver nada. El cuarto olía a suavizante de ropa y a humedad, una mezcla extraña. Sentada en el suelo frío, con la espalda pegada a la pared de ladrillos, mi propio corazón retumbaba en mis oídos. Era un martilleo constante, un tambor de guerra en mi pecho. Escuchaba el sonido de los tacones de doña Pilar sobre el parqué de la sala, sus pasos arrastrados, pesados. Luego, el suspiro de los cojines del sofá al hundirse bajo el peso de alguien, supuse que era ella. El joven del notario, al parecer, había soltado la carpeta azul sobre la mesa de centro, porque escuché un golpe seco. Un golpe que, sin saberlo aún, marcaría el inicio de todo. Doña Pilar era la matriarca, y su presencia regulaba a la familia como un termostato. Si ella estaba tibia, todos respirábamos.
Ella, mi madre, siempre había sido la columna vertebral, la que mantenía el equilibrio. Luego estaba mi hermano, Gustavo. Él se había encargado de la papelería familiar, impresos al azar desde que mi padre, Mateo, falleció. Se suponía que sería una sociedad, pero él tomó las riendas y yo me dediqué a mi profesión. Soy contadora, tengo 37 años. Mi trabajo me da una visión clara de los números, de las incongruencias, y aún así me dejé cegar. Recuerdo un día, hace como un año y medio. Yo estaba revisando unos estados de cuenta antiguos de la papelería, buscando un documento que papá había mencionado. Me sorprendió ver que la facturación había empezado a disminuir de forma constante, trimestre tras trimestre, a pesar de que los pedidos, según lo que yo sabía, se mantenían. Lo platiqué con Gustavo, él solo me dijo que eran ciclos del negocio, que no me preocupara. Tú no te metes en esto, Renata, me dijo con una sonrisa forzada. Lo dejé pasar. Imagen. A close-up of a woman's unholding a worn leatherbond led hair, numbersan names faintly visible on the pages, soft morning light filtering through a window, a cup of coffee beside it. Te and as a simple silver ring. Yo tenía 27 años la primera vez que lo entendí. Papá nos sentó a Gustavo y a mí en la sala. Tenía un cuaderno con las cuentas de la papelería, todas en orden. Esto es para ustedes, hijos, dijo. El día que yo falte será su herencia, su futuro. Gustavo solo asentía, pero yo sentí el peso de su confianza. Pensé que habíamos entendido lo mismo. Meses después, Gustavo cambió de contador. No me lo dijo directamente, lo supe por una llamada de la notaría preguntando si yo seguiría llevando los números. Me negaron información por protección de datos. Cuando le pregunté, Gustavo se puso a la defensiva. Renata, ya te lo dije, son cosas de la empresa. No necesitas saber todo. Pensé que era su forma de marcar territorio, de sentirse el dueño único. Lo dejé pasar otra vez, y esa es la parte que todavía no me perdono. Y luego el carro. Un SUV nuevo brillante que apareció un día en el garaje de la casa de mi madre. Mi cuñada Adriana, la esposa de Gustavo, lo presumía a todos. Decía que era un premio al esfuerzo de Gustavo. Doña Pilar, mi madre, solo sonreía orgullosa. Nadie pareció conectar los puntos, la papelería, el carro nuevo, la evasión de Gustavo. Solo Camila, la hermana menor de Adriana, mi cuñada, a veces bajaba la mirada cuando yo mencionaba el tema. Ella era la única que parecía notar algo, pero nunca dijo nada. No es que no hubiera señales, es que yo no quise verlas. Me había autoconvencido de que estaba exagerando, de que estaba buscando problemas donde no los había. Que mi hermano, que mi madre, nunca harían algo que pudiera dañar a la familia, y esa es la parte que todavía no me perdono. Mi profesión me había entrenado para detectar irregularidades, para seguir el rastro del dinero, y aún así fallé. Fallé con la mía propia. Ahora, sentada en la oscuridad del lavadero, escuchando los susurros de mi madre y del pasante del notario, sabía que mi intuición no me había fallado. Había sido mi lealtad ciega, mi deseo de mantener la paz, lo que me había traicionado, y ahora era tarde, o al menos eso creía yo. El crujido del papel se volvió el único sonido en el lavadero, más fuerte que el latido de mi propio corazón. Mi madre se aclaró la garganta, un gesto que conocía bien, la antesala de una explicación que no admitía réplicas. El pasante del notario, un muchacho joven con aire de excesiva seriedad, abrió la carpeta azul y extendió varios documentos sobre la mesa de la cocina. El olor a cloro del lavadero se mezclaba ahora con el tenue aroma a papel viejo y tinta fresca. Aquí está todo, señora, dijo el pasante con voz monótona. El poder notarial que autoriza la venta de la propiedad, la documentación de la residencia para adultos mayores y los trámites para la administración de los bienes restantes. Mi madre suspiró, un sonido de alivio que me heló la sangre. Perfecto, siempre es mejor tenerlo todo en orden, así no habrá sorpresas. Una de las hojas era un poder notarial amplio con la firma de mi abuela Renata. Lo que me llamó la atención fue la fecha, 2 meses después de la muerte de mi abuelo Mateo. Eso era imposible. Mi abuelo había sido la roca de la familia, el que siempre ponía orden, el que nos unía. Él y mi abuela habían construido esa casa ladrillo a ladrillo, y ella nunca hubiera firmado nada que pudiera ponerla en riesgo. Recordé las llamadas telefónicas de hace meses, esa vez que mi abuela me había preguntado, casi al pasar, si yo creía en los fantasmas. Yo, ingenua, le había dicho que era el estrés, la soledad. Ahora entendía que no hablaba de fantasmas, sino de firmas fantasma. El pasante siguió leyendo con su voz plana, detallando la venta de la casa y el ingreso de mi abuela a una residencia. Una residencia.
A Renata, que siempre había dicho que la sacarían de su casa con los pies por delante, el nudo en mi garganta se apretó. De todos modos, dijo mi madre, con una naturalidad pasmosa, como si hablara del clima, para Navidad ya no se acordará de nada. Esa frase, la frialdad en sus palabras me perforó, fue como si un velo se cayera de mis ojos. Mi madre, la mujer que siempre había regulado a la familia como un termostato, manteniéndonos a todos en una tibia armonía, se había transformado en una extraña. Mi vista se fijó entonces en mi abuela Renata. Estaba sentada en su silla favorita, la que le había regalado mi abuelo, un sillón de lectura de cuero gastado. Tenía las manos sobre el regazo. La mano derecha, la que usaba para escribir, no temblaba, no como yo había creído. En lugar de eso, vi algo que me dejó sin aliento. Entre sus dedos, escondido bajo el pliegue de su bata, mi abuela sostenía un pequeño lápiz de madera, y sobre su regazo una libreta de notas de tapa dura. Estaba tomando apuntes. Renata no estaba indefensa. Había estado fingiendo. Había puesto una trampa todo este tiempo, y yo no lo había visto. Mi respiración se cortó. El corazón me dio un vuelco, esta vez no por miedo, sino por una mezcla de asombro y una extraña punzada de orgullo. Mi abuela, la mujer a la que yo creía proteger, había sido la que nos había protegido a todos. Ella había notado todo. Los proveedores inexistentes, los retiros de 90,000 pesos, justo por debajo del umbral que obligaba a reportar al banco. Yo, como contadora, conocía esos trucos. Pero ella los había detectado primero. Había guardado los estados de cuenta, las copias de las facturas. Y lo más importante, la prueba de ese poder notarial firmado 2 meses después de la muerte de mi abuelo Mateo, con su firma falsificada. En ese instante entendí que no era una víctima, sino la arquitecta de su propia justicia. Y yo, su nieta, me había metido sin querer en su plan. Ella había pedido esa carpeta azul, había tendido el escenario, y ahora el telón estaba a punto de levantarse. Imagen, a close-up of a woman's hand, mid-30s, meticulously organizing a stack of financial documents on a policed wooden table. Er expression is focused, determined, soft light from a window illuminates the scene. El plan de mi abuela Renata se reveló en los siguientes minutos. Había pasado 8 meses, no solo fingiendo, sino trabajando en la sombra. Había notado cada movimiento sospechoso en las cuentas de mi abuelo Mateo, incluso antes de que él falleciera. Los retiros de casi 100,000 pesos, siempre justo por debajo del límite que activaría una alerta en el banco, eran una constante. Yo, como contadora, conocía perfectamente esa estrategia para evadir el radar. Ella, una maestra jubilada, había aprendido rápido. Empecé a guardar todo, me dijo con una calma que me heló la sangre. Cada estado de cuenta, cada factura que no cuadraba, cada recibo de algo que Mateo nunca compraría. Su voz era baja, pero firme. Había creado su propio archivo de evidencias. Y la pieza central de su rompecabezas era la escritura de la casa. Mi abuelo no la había puesto a nombre de ella. Nunca. La había transferido a mi nombre completo, Lorena Vidal, 8 meses antes de morir. Un notario había sellado ese documento. Y ese poder notarial que mi tío Gustavo agitaba como un trofeo era una falsificación. La fecha que mostraba era de 2 meses asterisco después asterisco de la muerte de mi abuelo. Imposible. Imagen, a fadet photograph of a young hill, te narrator, Lorena sitting on the lap of an elderly man, grandfather Mateo, but smiling warmly. Te foto as a slightly vintage, sepiatone. Yo tenía 7 años la primera vez que mi abuelo Mateo me dijo, Lorena, tú eres mi roca, mi cimiento. Estábamos en el jardín de esa misma casa, regando las rosas. Él siempre me lo recordaba, especialmente después de que mi padre, su hijo, se había alejado de la familia por una disputa de negocios. Mateo confiaba en mí, y yo lo había sentido desde niña. Saber que la casa era mía, que él había confiado en mí para protegerla, me llenó de una determinación que no había conocido. Las cifras eran alarmantes. Gustavo había desviado más de 2,400,000 pesos en un periodo de 18 meses. Había vaciado cuentas, liquidado inversiones, aprovechado cada oportunidad para despojar a mi abuelo. La abogada de mi abuela, la señora Elena Rojas, una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante, nos explicó cada detalle con precisión legal. No era un error, era un robo sistemático. Mientras nos organizábamos, la otra parte ya contraatacaba. Cambiaron las cerraduras del departamento de mi abuela, impidiendo mi acceso. Llamaron a todos los parientes, con una versión distorsionada de la historia. Renata está confundida, Lorena quiere destruir a la familia para quedarse con todo,
así se manejan los negocios con libertad. La mayoría de los casos de abuso financiero a personas mayores, lo sé por mi experiencia como contadora, son cometidos por los propios hijos o familiares cercanos. Ellos lo sabían, y usaron esa misma táctica para aislar a mi abuela, para que nadie creyera en ella ni en mí. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra la forma de salir a la superficie, y el caudal ya era imparable. Imagen, a Blu-red, tense fotograf of ayated argument at a family gathering. A woman in te foreground looks distressed, while in te background, figures are gesturing angrily. The focus is on the emotional tension. La fiesta de cumpleaños de la tía Elena era el escenario perfecto. O al menos, eso creían ellos. El aroma a carnitas y el sonido de la cumbia llenaban el jardín de la casa de mi abuela Pilar en Guadalajara. Ella, sentada en su sillón favorito, sonreía forzadamente mientras mi madre, Adriana, y mi tío Gustavo hablaban en voz alta sobre los preparativos para su viaje a la playa. Yo, en cambio, tenía en mi bolso la carpeta azul con todo lo necesario. No grité, no levanté la voz. Solo puse la verdad sobre la mesa. Imagen, a close-up of a woman's unplacing a stack of official-looking documents on a wooden table. The documents are slightly blue-red, but their formal nature is clear. The background is a warm, softly lit interior, possibly a living room. Esperé el momento adecuado, cuando la notaria que había invitado discretamente, con la excusa de un trámite menor, estaba presente. Mi abuela, con su mirada todavía un poco perdida, sostenía un vaso de agua. Fue entonces cuando mi madre mencionó, con un tono de victoria que me revolvió el estómago: gracias a que nos encargamos de todo, abuela, ahora puedes descansar tranquila. Ya no tienes que preocuparte por la casa. Mi tío Gustavo asintió orgulloso. Saqué la primera hoja de mi carpeta. Un extracto bancario. Aquí dice, empecé, mi voz clara y pausada, que en los últimos 8 meses se han retirado 2.400.000 pesos de la cuenta de mi abuela, en pequeñas sumas para que no levantaran sospechas. Puse el documento frente a ellos. Adriana sonrió con desdén. Tonterías, Renata, son los gastos de la casa, su pensión, sus medicinas. Tú no sabes de esto. Gustavo añadió, así se manejan los negocios con libertad, no te metas. Abrí el siguiente documento, las copias de los cheques. Estos son los cheques que firmó mi abuela. O al menos eso parece. Pero, como mi profesión de contadora me enseñó a ver, las firmas no coinciden del todo, no con la suya real, la de antes de su enfermedad. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. La música en el jardín, por un momento, se sintió demasiado alta. Mi abuela Pilar me miró, y por primera vez en meses vi un destello de lucidez en sus ojos. Entonces, la notaria, una mujer seria y profesional, intervino. Señora Adriana, señor Gustavo, estos documentos son muy delicados. Y tengo aquí el informe del geriatra que la señora Renata solicitó. En él se especifica que la capacidad cognitiva de la señora Pilar ha sido fluctuante, pero nunca ha llegado a un punto de incapacidad total para tomar decisiones, solo de vulnerabilidad. Adriana intentó reír, pero su risa sonó hueca. Imagen, a split image. Honestly the shows a close-up of a notary public hands in a dark suite holding official papers. The other side shows a blurry, anxious expression on a woman's face in the background out of focus. Fue entonces cuando puse sobre la mesa la joya de la corona. La escritura original de la casa, la que mi abuelo Mateo había guardado y que yo había encontrado en el viejo baúl del desván. En esa escritura, en un pequeño margen, había una nota de puño y letra de mi abuelo, fechada el día que firmó. Una nota que decía, para que nadie te haga sentir invitada en tu propia casa. Esa casa, la de mi abuela, la que ellos habían intentado vender. Adriana se puso pálida. Gustavo se levantó de golpe. Esto es una farsa, Renata, estás loca, quieres despojar a tu propia madre. La música se detuvo, todos los parientes se habían acercado. Mi abuela Pilar, con una fuerza que no le había visto en mucho tiempo, golpeó suavemente la mesa con su mano temblorosa. Apaguen la música, dijo con voz firme. Quiero que todos escuchen. Gustavo, furioso, salió del jardín y se subió a su auto, arrancando con un chirrido de llantas. Adriana se quedó, su máscara de amabilidad rota en 1000 pedazos. Mamá, ¿cómo pudiste permitir esto? Renata nos está destruyendo. Mi abuela la miró fijamente. Ustedes fueron quienes casi destruyeron mi casa, hija, y mi confianza. Las consecuencias fueron rápidas y dolorosas. Se abrió una carpeta de investigación por falsificación de documentos y abuso financiero. La papelería de la casa, incluyendo las cuentas y la escritura, quedó bajo administración judicial a cargo de un fideicomiso.
Adriana se separó de Gustavo, culpándolo de todo, aunque yo sabía que ella era igual de cómplice. De todos mis tíos y primos, solo Camila me llamó para pedir perdón. Mi abuela Pilar nunca se disculpó con mi madre ni con mi tío. Se mudó con su hermana, mi tía Elena, y desde ahí seguía diciendo que yo había sido la responsable de destruir a la familia. Pero yo sabía la verdad. Un día, mientras ayudaba a mi abuela a empacar sus últimas cosas, encontré una caja de galletas vieja. Dentro una carta. La había escrito mi abuelo Mateo el mismo día que firmó la escritura de la casa, hacía 50 años. Para que nadie te haga sentir invitada en tu propia casa. En ese momento lo entendí todo, él ya sabía, él ya había visto cómo actuaban, aprendí que el silencio nunca trae paz, solo aplaza la cuenta y cuando llega, el precio es mucho más alto. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia por algo así? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia. Video Basliji. Mi familia me llamó loca por defender a mi abuela, hasta que la notaria presentó los. Video Asiclamasi. Renata, una contadora, descubre que su madre y su tío están desviando el dinero de su abuela y planeando vender su casa. En la fiesta de cumpleaños de la tía Elena, Renata expone la verdad con documentos y cifras exactas, culminando en la revelación de una escritura original y un giro inesperado que rompe a la familia. Diana Momentos clave 0000 la fiesta de cumpleaños de la tía Elena. 01:15 la primera prueba. Los extractos bancarios 02:30 mi abuela me mira diferente 03:45 la notaria interviene 04:50 la escritura original 06:00 el plan de mi abuelo Mateo, almohadilla historias reales, almohadilla venganza almohadilla traición familiar almohadilla herencia almohadilla historias de la vida thumbnail prompts 1. Close-up of a determined woman's face, mid-30s, with a mix of sadness and resolve in her eyes, looking slightly to the natural light indoors realistic photograph. 2. A stack of official looking documents slightly fanned out on a wooden table. A hand is reaching for the top document. Background is a blue-red family gathering. Realistic photograph, soft lighting. 3. An older woman's hand with double wrinkled boot firm holding a pen over a document. Anoter an young hair is placed protectively over hers. Focus on the hand's blue-red background of a room realistic photograph.